Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche 97.3 FM presenta La Delgada Línea con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos en otra emisión de La Delgada Línea como todos los jueves y esta mañana voy a platicar, ya los está escuchando, tal vez va a escuchar, ya los está viendo a través de Facebook de NCS Campeche. Voy a platicar con los diputados Jorge Pérez Falconi. Me da mucho gusto volver a platicar con él. Nos vimos el mes pasado precisamente, vicecoordinador de Morena en el Congreso del Estado. Y también con el diputado Antonio Jiménez Gutiérrez, los dos integrantes de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo. Muy buenos días a los dos. Buenos días, Roberto. Vamos a entrarle con este tema de las comparecencias y el nuevo reglamento que tanta polémica ha causado. ¿Qué ha pasado ahí, Jorge, con este reglamento que no le ha gustado a algunos diputados de oposición y por qué lo consideras así, que no les ha parecido este planteamiento del nuevo reglamento de las comparecencias de los secretarios de Estado ante los diputados del Congreso? ¿Se está limitando? ¿Se está restringiendo, como dicen los diputados de oposición? ¿Qué cambios hay? No, para nada, no. En primer lugar, mencionar, en contexto, que ha habido una actitud de golpeteo hacia los procesos legislativos, ¿no? de empantanar varias de las iniciativas que se presentan desde la bancada de Morena, ¿no? Tenemos ahí los ejemplos latentes, desde amnistía, ley simbólica, etcétera, ¿no? Ahorita sucede también lo mismo, ¿no? En el fondo se trata de establecer un orden que no existía, ¿no? No existía un reglamento de comparecencias. Se trata de que las comparecencias tengan el nivel y la calidad de profesionalismo, ¿no? Y para eso, pues, decidimos ponernos de acuerdo, no solamente entre nosotros como bancada, sino también con las otras fuerzas, para tejer un reglamento que ayude a profesionalizar estas comparecencias, ¿no? En épocas anteriores se volvía un diálogo, ¿no? Incluso peticiones directas de diputados para secretarios de forma particular, ¿no? Y lo que se busca es que sea un ejercicio de verdad de rendición de cuentas, respetando, que yo creo que es lo que más les duele, la proporcionalidad, ¿no? que existe en el Congreso y con la cual se ha trabajado desde la creación de comisiones, la estructura de la propia Junta de Gobierno, etcétera. Se dice que ya no van a poder participar todos los diputados en estas comparecencias, los 35. ¿Esto es verdad en este reglamento? No, absolutamente para nada, ¿no? En el 174 viene establecido que es un derecho de todos los diputados poder participar, ¿no? Lo que se establecen son rondas de preguntas para tener un orden, ¿no? en las comparecencias, y es lo que se establece, ¿no? No se establece para nada, ni se está vetando a ningún diputado que no pueda preguntar. Cada bancada se coordina en su interior y propone la lista de los diputados y propone la lista también de las preguntas que deseen realizar. Entonces en ningún momento se está coartando el derecho de ningún diputado a participar. Nada más retomando como un concepto que me parece importante a manera de información para la gente. Digamos que la Constitución del Poder Legislativo en todos lados nace del espíritu de la representatividad del pueblo en este espacio. ¿Y qué sucede para que esta representatividad pueda ser efectiva? Pues a partir de ese momento, el mecanismo histórico que se buscó fue la división por grupos parlamentarios, ¿no? Que cada representante del pueblo en el Poder Legislativo, con su propio eje programático, eje ideológico, se incorporara a través de esta figura, que es la figura que norma todo, el grupo parlamentario. El grupo parlamentario en sí mismo representa los porcentajes específicos de representatividad. Entonces es de ahí donde nacen todos los espacios de tomas de decisiones
de este poder. Tenemos las comisiones ordinarias, especiales, la misma Junta de Gobierno, la mesa directiva. Todos y cada uno de estos espacios están diseñados de tal manera que el concepto de la representatividad esté reflejado, ¿no? Por ejemplo, la Junta de Gobierno de la cual somos parte, pues no están los 35 diputados participando en la Junta de Gobierno, pero están representados sus derechos y sus obligaciones a través de todos y cada uno de los grupos parlamentarios que se conformaron esta legislatura. Morena tiene 3 representantes en la Junta, Movimiento Ciudadano 1 y el PRI 1, ¿no? Entonces, de esta manera, el reglamento también quisimos que fuera un dispositivo que se generara a partir de este mismo espíritu y, por supuesto que es una mentira que haya una exclusión, cuando los grupos parlamentarios en las próximas comparecencias van a determinar quiénes van a participar, qué preguntas se van a realizar y van a tener toda la libertad como cualquier otro diputado de cualquier fracción. Bueno, se dice que de alguna manera Morena quiere blindar o proteger a los secretarios de Estado en estas comparecencias o de las preguntas de los diputados de oposición. No. ¿Hay esta intención de proteger a los secretarios de Estado en este primer informe? Absolutamente. Como lo plantea, le digo. Sí, no, estamos, de hecho, nosotros como bancada de Morena somos también de los más interesados en saber, ¿no?, qué estado guardan los recursos, el ejercicio, ¿no?, valorar los logros alcanzados, los hechos, ¿no? Nos parece muy interesante y muy importante la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, absolutamente no, como platicaba Toño, ¿no? Se busca establecer un orden para poder llevar a cabo las comparecencias y que rindan los frutos debidos, ¿no? Es decir, que de verdad se hagan las preguntas de forma más profesional, ¿no? Y que la información que pueda llegar al pueblo, que al final de cuentas es al que nos debemos, pues sea la más fidedigna, ¿no? Y tan no es así que Morena con la llegada de Morena se expresa de manera formal en la ley la obligatoriedad de los secretarios de comparecer, ¿no? Antes de esta iniciativa que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, no había en ninguna normativa hacer obligatorio que los secretarios o titulares del Poder Ejecutivo comparecieran. Ahora ya un secretario no se puede excusar, tiene que ir de manera formal a las comparecencias. Entonces sí nos pareció que era importante, digamos que las comparecencias, o platicamos ayer que las comparecencias son uno de los momentos más importantes porque es cuando se encuentran los dos grandes poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y se busca dar un diagnóstico, que se informe, que se rinda cuentas, y creemos nosotros que en los últimos años no se le había dado la importancia. Por eso nosotros ayer también lanzamos, ¿no?, una campaña para informar a la gente que vienen las comparecencias, que del 15 al 19 de agosto van a estar los secretarios y van a estar sentados ahí para que informen al pueblo, y por lo tanto les estamos pidiendo la participación de qué le preguntarías tú al gobierno, qué le pedirías a un secretario de gobierno, porque queremos que las comparecencias se conviertan en eventos cotidianos del cual la gente sepa que son eventos importantes para saber en dónde se gastó, qué se realizó, y también de alguna manera si alguno de los secretarios no cumplió con su responsabilidad en la administración pública, pues podamos tener este diagnóstico y de alguna manera buscar también fincar responsabilidades. Esto podría aplicarse, por ejemplo, a la solicitud que hizo el PRI en su momento para que comparezca el gabinete de seguridad de manera específica de la titular de la policía y el fiscal. ¿Este nuevo reglamento podría aplicarse ahí o...? Aplica para las comparecencias, exactamente. ¿Solo para las que tienen que ver? No especifica, pero para las comparecencias en general. O sea, no solo para las del informe. No, de acuerdo. O sea, está normando el 177, que son las comparecencias de los secretarios, pero por extensión pensamos que se puede realizar también para cualquier tipo de comparecencia, ¿no? La idea es que exista un reglamento que no existía antes, ¿no?, en el cual se puedan basar las comparecencias, ¿no?, y la rendición de cuentas. Sí, y lo que no ha quedado claro, por ejemplo, lo que decía el coordinador del PRI, que por ejemplo ellos tienen 8 legisladores y solo podrían participar 2. ¿Cómo se define esta proporcionalidad? ¿Hay una fórmula?
¿Cómo la obtuvieron para hacer este reglamento? Pues es a través de matemática pura, ¿no? Es la representatividad implica cuántos diputados tiene cada grupo parlamentario. En este caso, Morena tiene 16 diputados, el PRI tiene 8 diputados, Movimiento Ciudadano se quedó con 6 diputados. 6, porque se fraccionó ahorita con los 3 independientes. Dieron de bajada 3 diputados. Entonces, a partir de eso se sacan los porcentajes participativos. Un ejemplo, ¿no? Ya para el lunes vamos a tener la primera comparecencia y especificamos en el reglamento y en el calendario de participación que van a haber una ronda de 12 preguntas. 12 preguntas en una primera ronda y una segunda ronda de 8. Morena, al tener la mayor porcentaje de representación, pues va a tener 9 preguntas y el PRI va a tener 6 preguntas y Movimiento... No, 5. 5 preguntas el PRI y Movimiento Ciudadano va a tener 3 preguntas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ahí está representada la posibilidad de cualquier diputado pueda hacer la pregunta y lo que sí nosotros le pedimos a Pero todos... solo 5, por ejemplo, en el caso del PRI. Claro, solo 5. Solo 9 en el caso de los 16 de Morena. Ya no lo que quieran, ¿no? Y no, ya no las preguntas que quieran, sino solo esas 9, esas 6, esas 5. No, las preguntas que quieran, pero a través de la representación de 5 diputados, ¿no? En este caso hablando del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pero además que ayer platicamos, de hecho, durante la reunión de trabajo de la Diputación Permanente, los mismos diputados comprendieron de que hasta era bastante tiempo, ¿no? ¿Por qué? Cuando empiezas a organizar internamente en tu grupo parlamentario y le empiezas a preguntar a los compañeros quiénes quieren participar, porque recordemos que son 5 días, 5 misiones, que son más de 15 secretarios y cada uno va a dar una exposición específica del tema. Cuando empiezas a hacer este trabajo interno reorganizativo, pues ves que no todos los diputados participan. Lo que sí es fundamental que cada grupo parlamentario ponga énfasis es cuál va a ser la propuesta de la pregunta, la calidad de la pregunta, y que al final hay un estudio del Senado de la República, del Instituto Belisario Domínguez, y te da como 2 elementos específicos. El primer elemento para que una comparecencia tenga calidad, ¿no? Tiene que ver con que estén representados todos los grupos parlamentarios. Y la segunda tiene que ver en la calidad de la pregunta, en la calidad del cuestionamiento, y es a lo que nosotros queremos enfocarnos, y que ayer todos estamos de acuerdo en la mesa de trabajo, ¿no? Al final no la votan a favor los compañeros de Movimiento Ciudadano y el PRI, pero estamos de acuerdo que es tiempo suficiente para poder cuestionar y hacer planteamientos que creamos pertinentes a los titulares del ¿Hay límite de tiempo? No existe un límite de tiempo, ¿no? Existe una hora de inicio, ¿no? Pero en ese sentido no existe una hora de término, ¿no? Fijada, ¿no? Solo las rondas y el número de preguntas por rondas. ¿Cuántas rondas serían? Se establece primero 20 minutos en los cuales, antes que esto, la toma de protesta bajo decir verdad, ¿no? Todos los cuestionamientos que realizan cada uno de los secretarios y secretarias. Posteriormente, 20 minutos de exposición. Y luego rondas de preguntas de 5 minutos por cada diputado con respuestas de 7 minutos por cada secretario o secretaria, ¿no? Y así se van constituyendo las rondas de preguntas, ¿no? Y no se marca una hora de término, ¿no? O sea que en determinado momento se podría extender, ¿no? O sea, tenemos calculados aproximadamente 5 horas por cada comparecencia, pero esto no significa que se pueda llevar más tiempo, ¿no? Es prolongado, ¿no? 5 horas. Exactamente, ¿no? Esa es otra de las cuestiones también por las cuales se busca establecer orden, ¿no? O sea, uno se puede pasar preguntando 24 horas, pero pensamos, incluso pedagógicamente, ¿no? Después de una clase de 3 horas, la gente se agota, ya no es lo mismo, ¿no? Se va perdiendo, pero no hay un límite en ese sentido de restringir los tiempos, ¿no? Y adicionando también a lo que mencionaba el compañero Toño, recordemos que no es algo que esta cuestión de la representatividad pues se ganó en las urnas de alguna otra forma, ¿no? Es decir, el pueblo decidió que hubieran 16 diputados, ¿no? Y esta mayoría pues la otorga de alguna otra forma el pueblo, ¿no? Y en ese sentido, así es como funciona el Congreso, así es como se establecen las diversas comisiones, ¿no? Conformadas por diversos grupos, ¿no?
teniendo en cuenta la representatividad, ¿no? Y eso es un mandato que viene desde abajo y nosotros queremos que se respete ese mandato, ¿no? De alguna otra forma, por algo eligen los ciudadanos determinada ideología, determinada corriente, ¿no? Porque está de acuerdo a sus intereses, porque representa de alguna otra forma mejor sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, me parece bien importante que lo que existe aquí es un cambio de rumbo, ¿no? Mencionábamos que estamos abiertos a que la gente pregunte, a que nos diga, ¿no? Nos parece muy importante abrir estos canales de comunicación con la ciudadanía, de participación democrática, de que se involucren en los procesos, ¿no? De que sientan que estos ejercicios no salgan nada más de los diputados, ¿no? Sino que de ellos también puedan hacernos llegar sus preguntas y nosotros ser el conducto por el cual esas preguntas llegan a los diversos titulares de la administración pública, ¿no? Y que se conteste, ¿no? Y darles ese seguimiento. Me parece que esto es algo también innovador. ¿Cómo ¿no? le haría la gente, cómo le haría un ciudadano para hacerles llegar las preguntas? ¿Cuáles son las vías que están estableciendo? Pues redes sociales, ¿no? A través de redes sociales o de correos electrónicos directamente que se están manejando, ¿no? El propio presidente del Congreso ha puesto a su disposición su correo electrónico, ¿no? Pero también a través de las redes sociales. Y además vamos a estar ayer... Dirigido a cada uno de ustedes, por ejemplo, dirigida la pregunta a Pérez Falconi, dirigida a Antonio, a Morena en particular. Voy a una pausa comercial y me explican esto con más detenimiento porque sí está interesante. Ya regresamos a la delgada línea. Estoy platicando con Jorge Pérez Falconi y a Antonio Jiménez Gutiérrez, los dos integrantes de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Ya regresamos. La verdad se revela en la delgada línea. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Ya regresamos a la delgada línea. Recuerde comentarnos, compartirnos y dejar sus reacciones en la transmisión de Facebook de NCS Campeche de este programa. Ya tenemos algunos comentarios. Jesús Carballo nos dice, buenos días, Roberto, saludos a los diputados de Morena. ¿Y por qué, dice, no entienden los priistas que ya no se van a hacer las cosas como ellos hacían antes? Ahora es diferente, dice, saludos desde Ciudad del Carmen. Y otro nos dice... MCL LZ nos escribe, lamentable que limiten a nuestros representantes, queremos saber cómo están administrando al Estado. Las diferentes opiniones que les decía, ¿no? Antes de ir a la pausa comercial, pues hay gente que le parece y hay gente que no le parece estas innovaciones. Hay que socializarlas de alguna manera y explicarlas. Sí, y creo que esa es parte de la tarea importante que tenemos los diputados, cuando menos desde el grupo parlamentario de Morena, sí tenemos esa misión, ¿no? Generar una pedagogía. O sea, queremos, como decía mi compañero Falconi, el espectro democrático, la ventana de oportunidad democrática que se abrió con la llegada de Morena, con la llegada de un cambio, tiene que ver con eso, cómo damos a entender a la ciudadanía que ese espacio democrático llamado Poder Legislativo es de ellos, ¿no? Y cómo hacemos e intentamos que esos dispositivos de los que depende el Poder Legislativo sean dispositivos que asuman también ellos. Las comparecencias, vuelvo a repetir, son elementos centrales o es un mecanismo central, un instrumento central para la rendición de cuentas y es lo que queremos que haga. No hay ningún tipo de exclusión cuando comprendes cómo funciona el Poder Legislativo. Creo que en los próximos años tendremos que ir informando, porque sí hay una campaña de desinformación. Le decíamos al compañero diputado Ricardo Medina
que de alguna manera él representaba esta enfermedad de la mentira, ¿no? Esta enfermedad que no es única en Campeche, sino que es a nivel global, que tiene que ver con la desinformación, con intoxicar los espacios democráticos. Entonces se intentan construir realidades que no son. Y en este caso, O tal vez es su percepción. claro, y es una... Puede sentir genuinamente afectado por un cambio. Pero él sabe que no es así, él sabe que no es así, ¿no? Sí es como una herramienta sistemática que se ha utilizado, que se utiliza para intentar desprestigiar, intentar intoxicar, intentar ensuciar los procesos y que nos hemos dado cuenta, lo platicamos internamente, ¿no? Con los compañeros diputados. Pero regresando también al tema anterior y que va relacionado a la pedagogía, ¿cómo vamos a hacer partícipe a la ciudadanía este sábado en todos los municipios del estado donde tenemos compañeros diputados? Vamos a estar en espacios públicos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Campeche, vamos a estar en el mercado principal recibiendo las preguntas de los ciudadanos y acercándonos a los ciudadanos para saber qué quieren, qué les gustaría o cuál consideran que son los temas más importantes sobre los cuales deberíamos abordar a los secretarios o a los titulares del Poder Ejecutivo. A cada uno de los 15, que son 15, ¿no? Los que van a comparecer, secretarios, ¿cuántos son? Ahí tenemos el número. Ahorita damos el número. Y también... Porque hay unos Están que agrupados dejaron- por misiones, Sí, ¿no? a Son ver, cinco Son 5 misiones. misiones. Y cada misión agrupa a diversos secretarios, ¿no? Hay misiones que pues tienen más secretarios, hay misiones, me parece que la 3 y la 4, Ujú. un menor número de... ¿Podrían repetir los secretarios, comparecer más de una vez, de acuerdo a la misión? No, porque están agrupados de forma que comparezcan en la misión que les corresponde, Sí. o que es más importante, o que es el eje toral de su mandato, digamos. Entonces, en el mercado van a estar aquí el sábado. El sábado vamos a Sí. tener... Sí, nosotros vamos a estar en Carmen, ¿no? Vamos a avisar el lugar, en algún parque seguramente, tal vez el Malecón, ¿no? Para recibir las preguntas que desea hacer la ciudadanía, ¿no? Pero a mí me gustaría también ahondar un poquito, ¿no? Sobre el comentario de la gente, ¿no? Porque es importante informar. Haciendo una comparativa, por ejemplo, ¿no? O sea, de que se está coartando, mencionan el derecho de los diputados a participar. Es negativo, ¿no? Tomamos el ejemplo del Congreso de la Unión, son 500 diputados, ¿no? En una comparecencia, sí, o sea, resulta imposible que cada diputado haga una pregunta y se le conteste, ¿no? O sea, se lleva uno muchísimo tiempo, ¿no? La idea es establecer orden, ¿no? Y eso no quiere decir que los diputados del Congreso de la Unión se les esté coartando el derecho, ¿no? Sino que como bancadas se ponen de acuerdo, sacan una batería de preguntas, ¿no? Las que consideran idóneas para cada secretario o secretaria y las realizan, ¿no? Lo mismo sucede aquí al interior, ¿no? Se ponen de acuerdo, ¿no? Con este secretario pues le toca preguntar a 5 diputados, con este otro secretario preguntan otros 3 diputados y así, o sea, todo mundo tiene el derecho, pero lo que sí existe es un orden que no existía antes, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta que hay que establecer un orden. Después de un ejercicio, por ejemplo, en el Congreso de la Unión de 500 diputados, Cámara Senadora, 126, pues se puede llevar días y medio si se pregunta uno por uno, ¿no? Entonces me parece también que es importante saber realizar las preguntas, concentrarse en lo más importante, y esto no quiere decir que después se quite la libertad de poder seguir preguntando, porque existe en el reglamento también y en la ley que las preguntas que no se contesten ahí se pueden enviar por escrito y tienen un plazo de 15 días para regresar las contestadas por escrito. O sea, no existe tal cosa. Y también creo que Campeche es uno de los, si no es el único estado, de los pocos estados, cuando menos el Congreso Nacional no tiene esta apertura. Aquí en el reglamento establecimos que no solo los grupos parlamentarios van a tener derecho a preguntar, sino también los diputados independientes, también aquellos diputados que no tienen ninguna fracción. En este caso, por ejemplo, que el PAN tiene 2 diputados, pues van a tener posibilidad de preguntar. En este caso, a estos diputados que dio de baja Movimiento Ciudadano y que se han vuelto diputados independientes, pues van a poder participar a partir de, otra vez, y lo volvemos a decir, de la proporcionalidad y representatividad. En el Congreso Nacional hay una exclusión en este sentido. Ahí sí, podríamos decir que no se consideran todas las voces
del pueblo, ¿no? Pero aquí sí intentamos hacer un reglamento que considerara la incorporación y la inclusión de la totalidad de las voces que se encuentran en el Poder Legislativo. Y también nada más comentarte, hicimos un análisis de la última comparecencia el año pasado y era interesante cómo operaban las comparecencias. Si la gente se puede meter a YouTube y pone comparecencias 2021 Campeche, y ahí les van a aparecer todas las comparecencias. Y en todas las comparecencias era interesante cómo era propaganda política. Tú puedes poner una comparecencia y vas a ver que dedicaban spots de 30 minutos, 40 minutos los secretarios y no había ningún tipo realmente de diálogo, ¿no? ¿Te refieres a los videos de sus presentaciones? Videos de presentación, pero un video de presentación pudiera ser 3 minutos. Ajá. Lo que estoy hablando es un video que casi es una película, 40 minutos. Esto lo hacían antes de la serie de preguntas y respuestas. Pero ¿no? le dejaban un tiempo mínimo, o sea, era casi nada la explicación del secretario, ¿no? Entonces, para que veamos que al no haber estas normas o este reglamento, pues se llegaban a acuerdos que eran incomprensibles en procesos de rendición de cuentas. En un proceso de rendición de cuentas, tú no puedes llegar con un video de 40 minutos de propaganda política, ¿no? Sino lo que les interesa a los ciudadanos es que el secretario nos dé información, datos específicos y, lo más importante, que haya un diálogo de calidad de donde se pueda extraer la información y las inquietudes de la gente. Y lo que sucedía ahí, más que nada, era como inflar los egos de los secretarios y hasta nos comentaban, se les escribía las preguntas a los diputados nunca, cuando menos en los últimos años, no había como este interés real de poder hacer un diagnóstico específico del informe que se les entregaba. Se les entregaban las preguntas tal cual, a través de un guión ya establecido, para no incomodar y no preguntarle absolutamente nada a los... ¿Se les va a limitar estos videos a los secretarios de Estado? ¿Se les va a dar...? No, van a poder hacer uso de las herramientas, pero en el reglamento, y aquí sí lo establecimos, van a tener 20 minutos, ¿no? 20 Otra minutos cosa importante también es que se abre... Con todo y video y su presentación no se pueden pasar. La exposición 20 minutos. Y después ya a la rondas de cuestionamientos. Sí. Okay. Otra cosa importante también es que se abre a los medios de comunicación, ¿no? Que pueden transmitir totalmente en vivo las comparecencias y dar seguimiento desde el principio hasta el fin, digamos, ¿no? Y ese es un gesto también de apertura hacia la opinión pública, hacia la gente, ¿no? Para que esté informada también. Bueno, tenemos otro mensaje, nos dice Lorenzo Mauricio Toledo Vergara, dice, ¿podrían por favor repetir los mecanismos para poder transmitir a los ciudadanos las dudas durante la comparecencia de la gobernadora? O no es la gobernadora la que comparece, son los titulares de las secretarías. Pues dice, porque no se entendió bien a qué correos o qué redes sociales son. Y otro mensaje dice, también de MCEL LZ, dice, deben entender que solo sacaron 139,000 votos y en Campeche somos casi 900,000 habitantes, no son mayoría, creo que se refiere a los votos de los diputados de Morena. Pura caballada, diría mi abuelita, dice, aún se lleve más de un día preguntando, son nuestros impuestos los que administran, dice, no cacahuates. Digo, está la polémica en los comentarios, y qué bueno que la gente se interese así de estos temas que estamos transmitiendo, pero bueno, ahí nos dicen que los mecanismos, que si podían repetir estos mecanismos para transmitir a los ciudadanos las dudas durante la comparecencia. ¿Qué correos? Sí, con gusto. Primero es pues informar que son las comparecencias no de la gobernadora, las comparecencias de los titulares de la administración pública, de secretarias y secretarios, ¿no? Y cualquier pregunta que se les quiera dirigir a estos secretarios o secretarias que tenga que ver con la rendición de cuentas, con el trabajo realizado, la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, ¿no? Yo aparezco como Jorge Pérez Falconi, el diputado presidente como Alejandro Gómez Casarín, ¿no? Antonio Jiménez, ¿no? Igualmente pueden hacer llegar por correo, les proporciono mi correo si gustan, jp-falconi@yahoo.com. Repito, jp-falconi@yahoo.com. Pueden hacer llegar sus preguntas también en ese sentido. Y los temas que les interesen, ¿no? Tal vez no en forma de pregunta, pero sí un tema
que les interese plantear, ¿no? Sí, alguna Sí. pregunta en específico, ¿no? Que quieran plantear, ¿no? Estamos para eso, ¿no? Para recibir. Y también las mesas receptoras, el día Este sábado. sábado, ajá, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar también recibiendo esos cuestionamientos de la gente. En la capital del estado, aquí en la ciudad de Campeche, vamos a estar en el mercado principal de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, a ustedes ya les entregaron el informe el domingo pasado. Ujú. Exacto. Lo entregó el secretario de Gobierno. ¿Ya hubo una revisión de este informe? En eso estamos, estamos haciendo el análisis, ¿no?, de todos los datos que se nos ha entregado. Me parece que el informe en sí mismo va a ser un elemento central, ¿no?, para la discusión pública en los próximos, que ya está haciendo, ¿no?, pero para los próximos días. Y es importante esta tarea, ¿no?, como de poder visualizar cuáles han sido las acciones que ha realizado este gobierno y sobre todo si hay o no la congruencia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. Es un informe histórico, ¿no? Sí, El primero de alternancia política en Campeche. Exacto. Debe ser reflejo de muchas cosas, diputado. sí, pues a mí me parece que uno de los principales planteamientos es una revaloración de la relación que se tiene entre gobernantes y gobernados, ¿no? Me parece importante también destacar que no se presentan maquetas, sino que en honor a la verdad se intentan presentar las cifras reales del estado que guarda la administración pública, ¿no? De un ejercicio de informar cómo quedaron las cosas, cómo se reciben, ¿no? Y las cosas hacia donde se está dirigiendo esta nueva administración, ¿no? Me parece importante, ¿no?, ese aspecto, porque el hecho de tratar de formar una nueva relación con los gobernados, pues tiene que ser a partir de, no de falsedades o de mentiras, sino de hechos reales, digamos. Sí, y el primer informe de la primera mujer que gobierna Campeche. También por eso histórico y simbólico este primer informe, Antonio. Exactamente, y no cualquier sujeto político, sino estamos hablando de una mujer que desde hace muchos años intentaba empezar a construir un proceso verdaderamente democrático, institucional en el estado de Campeche, y que me parece que este informe también es cómo se inicia este proceso de transformación, ¿no? Hay una parte muy importante dentro del mismo informe que establece, cuando hablan de que el primer informe es el informe de poner en orden la casa, poner en orden la administración pública, pues tiene que ver con que se buscaron o se buscó el aseo de todos los espacios institucionales. Este primer informe también implica, ¿no?, cómo reconstruimos la casa, ¿no?, cómo lo que se ve reflejado en las acciones puntuales que se realizaron desde varios espacios de la administración pública es que se había entregado una administración pública severamente dañada, ¿no? El despilfarro que se había entregado en las administraciones anteriores es muy evidente, y la dificultad también de caminar sobre esta casa en desorden y sobre esta casa que se encontraba totalmente saboteada, ¿no?, hablando de la eficiencia del uso del recurso público en retrospectiva, ¿no? Por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Sandra Leal, secretaria de Medio Ambiente, y uno de los aspectos que nos platicaba es que ordenar la casa, como menciona Antonio, es una tarea difícil. Se encontraron con un despilfarro terrible, ¿no?, con mucho dinero que se iba en viáticos, en comidas, en cosas hasta cierta forma superfluas, digamos, que no tienen que ver con el sentido propio del trabajo en esa secretaría. Y el hecho de reorientar este gasto, de destinarlo hacia donde debe ser dirigido, pues también a veces se topa con ciertos obstáculos, ¿no? Entonces, este ordenamiento también lleva tiempo, ¿no? Y recordemos que cuando se gana una elección
no por el simple hecho de haber ganado ya en las urnas hay un cambio, ¿no? Sino ese cambio se tiene que ir construyendo e impulsando, ¿no? Y en ese sentido nos parece que es este año en el que se están planteando esas nuevas directrices, en el que la semillita se está sembrando, ¿no? Y que va a empezar a surgir ahí sus primeros ramitas y hojas que alumbren e iluminen este nuevo camino. Y se espera que los secretarios de Estado y los diputados, sobre todo los de Morena, pues tendrán que estar a la altura histórica en esta glosa también, en estas comparecencias de este primer informe de gobierno de la alternancia y de la primera mujer que gobierna Campeche. Sin lugar a dudas, en el segundo libro del informe, creo que ahí, platicaba con Falconi, se encuentra la verdadera importancia del trabajo de estos meses desde el gobierno del Estado, porque habla de que para que pueda existir una transformación, se tuvo que reformular por completo cómo operar el aparato del Estado, ¿no? Nosotros, cuando llegamos como diputados, hacemos un cambio, ¿no?, en la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y ahorita creo que en los próximos años lo que vamos a ver, o a partir de este segundo año, lo que debemos de empezar a ver es ya cómo esta máquina, después de hacer la reformulación de la estructura, de su operatividad, de haber reordenado y haber puesto nuevas reglas en casa, pues vamos ya a empezar a ver como cambios, ahora sí, sustanciales. Un ejemplo. Cuando hablamos de que hay que poner orden en la casa, uno de los temas más controversiales en el Estado tenía que ver con la seguridad, ¿no? Que también nosotros tenemos la postura de que parte de esta controversia tiene que ver con los relatos que se intentaron construir, pero lo que hay que decir es que lo que se presenta en el informe, y va a ser muy interesante la comparecencia, es cómo fueron las condiciones que se recibió la Secretaría de Seguridad Pública en nuestro Estado. ¿Cuáles cuentas, qué cuentas se entregaron a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Salud, ¿no? Creo que ese es lo más importante de análisis y discusión este año. Cómo se entregaron las condiciones de del gobierno saliente y cómo se reformuló el trabajo para poder garantizar a los campechanos las obligatoriedades que establece la norma superior, ¿no? Por ejemplo, cómo garantizamos salud, cómo garantizamos seguridad y cómo este gobierno, a pesar de las condiciones que recibió la casa, cómo pudo operar de manera efectiva, ¿no? ¿No hay un borrón y cuenta nueva con el pasado? Es que el pasado siempre tiene, decía un historiador que el pasado, ¿no?, o la historia misma es un reflejo sobre el cual hay que caminar. Sobre todo es un reflejo sobre el cual hay que caminar porque también sirve como guía. ¿No los detiene mucho? No, yo creo... Tratarse a todo este revisionismo. Pero es que creo que pasado, sin tener el contexto de lo sucedido, de lo que sucedió, no se puede tener un contexto objetivo de lo presente y de lo que viene, ¿no? Entonces, cuando se dice hay que dejar todo al pasado y cerrar los ojos y que sea un nuevo capítulo, si bien lo puedes decir en la narrativa, en la realidad no, es... El presidente lo decía, creo, ¿no? Dijo, de aquí... Sí, y es a lo que iba. López Obrador, de aquí para... Y es a lo que iba, ¿no? Vamos a un corte y me hablas de esto regresando de la pausa. Ya regresamos. Los personajes que quieres escuchar son entrevistados por Roberto Oropeza en Radio Fórmula. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NCS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropeza en Twitter @JROropez. Ya regresamos a la parte final de esta delgada línea. Estoy platicando con 2 de los 3 integrantes de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo por parte de Morena, con el diputado Jorge Pérez Falconi y el diputado Antonio Jiménez Gutiérrez. Les decía antes de ir al corte
en este primer informe de gobierno, no nos estanca ese revisionismo, porque hay instancias como las fiscalías y las auditorías que podrían hacer este trabajo y que deben hacer este trabajo. No nos estanca y que lo están esa haciendo. Revisión, que se dice diagnóstico, planeación, pero Sí. es un revisionismo, creo, ahí. Lo que comentábamos en el corto era de que, digamos que analizar qué sucedió, cuando menos en la administración pública estatal, qué sucedió en un sexenio anterior, ¿no? Cómo fue el uso del recurso público en ese sexenio o durante esa administración, es una condición necesaria para poder gobernar bien, ¿no? La auditoría, la fiscalía están haciendo su trabajo, pero creo que la administración pública también tiene el deber no solo de hacer esta revisión, sino informar, porque si no, no tenemos ninguna posibilidad de legitimar el por qué no tenemos policías con armas que realmente nos defiendan ante la delincuencia organizada, por qué no tenemos camas suficientes en el hospital, ¿no? Entonces, digamos que por qué no tenemos calles bien pavimentadas en una ciudad capital, ¿no? Una ciudad importante además. Entonces, cuando hablamos de mirar al pasado, hablamos... Se nos inunda mucho, además. Que se nos inunda mucho, ¿no? Y que hace falta seguimiento de algunas obras, ¿no? Entonces... La ampliación del megadrenaje, por ejemplo, eso... Entonces, todo esto, se ha dejado, ¿no? todo esto que comentas sí tiene que ver con esta capacidad que tengamos de poder analizar, ¿no? A veces, digamos que la justicia solo puede llegar cuando realmente hay voluntad de que exista la justicia, y cuando hablamos de justicia tiene que ver también con ese diagnóstico, esa revisión de cómo fue el gobernar en periodos anteriores, ¿no? O cuando menos en el inmediato anterior, ¿no? Y creo que es parte también del trabajo que ha hecho la misma gobernadora, y que yo creo que en el informe, de alguna manera, poner en orden también tiene que ver con eso, una rendición de cuentas desde un nuevo gobierno, pero informando al ciudadano sobre la pertinencia, ¿no? De dejar contextualizada las acciones. ¿No es un informe atrapado en esta revisión del pasado, más que en la proyección de esos proyectos propios de esta administración, o lo que ha hecho esta administración? Que es una con visión de mucho futuro, ¿no? De haber sembrado una semilla. Un ejemplo muy concreto, digamos, ¿no? Para hablar en términos específicos. La reestructuración de la administración pública. Por primera vez llega una mujer, pero se incluyen también mujeres en su gabinete como nunca se había hecho en la historia de Campeche, ¿no? La inclusión social, este nuevo eje, esta nueva misión, ese paradigma, digamos, de respeto a los derechos humanos está presente, ¿no? en la conformación y estructuración de la propia administración pública, ¿no? Entran también discapacitados, a personas discapacitadas a formar parte del gobierno, ¿no? Se busca en ese sentido la equidad, ¿no? Y la igualdad, ¿no? Entonces me parece que ese es uno de los grandes logros también, ¿no? Desde el hecho, por mencionar un hecho concreto, la conformación, tan solo ya manda un mensaje muy importante, ¿no? De hacia dónde apunta esta nueva visión de construcción de una nueva sociedad, ¿no? Y también, por ejemplo, la política pública social, ¿no? Y ve cómo tenemos siempre que regresar al pasado, ¿no? Y cuando regresamos al pasado, en cuestiones muy concretas. Por ejemplo, el informe de gobierno establece que la política pública social tiene que tener atravesada la equidad de género, ¿no? Tenemos que fortalecer las condiciones de vida de las mujeres en nuestro estado. Y es interesante cómo desde el primer año de gobierno el Poder Ejecutivo al parecer ha cumplido con esa meta. Un ejemplo, en la política pública social con referente a los créditos, ¿no? Que se dan en comparación en el 2016, en comparación con el último informe de gobierno, hay un incremento, se logra cruzar esta línea del 50% de apoyo para las mujeres, y este gobierno logra que de los 1,300 casi beneficiarios que tuvieron un crédito del gobierno del estado, el 74% fueran mujeres. Entonces hay una apuesta por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el estado de Campeche a partir de la información que nos da el informe. Otro tema, la política de los fertilizantes, ¿no? Uh-huh. Es interesante en el uso de recurso público cómo logró esta
administración, eficientizar los recursos a pesar del incremento de los precios de los fertilizantes, casi igualar el tonelaje en el mismo tiempo de lo que el gobierno anterior lo hizo, ¿no? Entonces, creo que sí hay como señales que nos permiten ver que esta reestructuración gubernamental de alguna manera está teniendo éxito, cuando menos en espacios muy concretos que tienen que ver con la política social y en el uso del recurso público, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero les quiero preguntar de un par de temas que tienen ustedes cerca. El tema de los transportistas con el proyecto del ADO. Antonio, tú has estado metido ahí en estas reuniones. ¿Cómo va ese tema de los transportistas y el ADO Mobility, ¿no? Sí, ADO Mobility. Polémica que se armó de manera muy general. Este proyecto. De manera muy general, en las últimas semanas hemos estado escuchando a diferentes sectores de los transportistas. El Poder Legislativo la escucha, y eso hemos planteado en cada reunión que tenemos. La escucha tiene que ver porque a mediados de octubre vamos a tener que implementar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en nuestro estado, y entonces estamos muy interesados en poder escuchar cuáles son los planteamientos que se tiene dentro del sector del transporte, que no es el único sector al cual vamos a escuchar, pero sí era un sector que de alguna manera estaba muy interesado en conocer y saber qué va a suceder, porque en este momento, en el proceso de la implementación, aparece el proyecto de ADO Mobility, un proyecto que se ha presentado, pero que todavía no tiene ningún tipo de, digamos, no es ningún proyecto concreto que se vaya a poner en marcha, ¿no? Es una presentación, y lo que le hemos dicho a la gente es eso, a los transportistas, de que estamos muy interesados en poder abrir los espacios de diálogo para que sepamos cuáles son los cambios normativos en el andamiaje que tengamos que hacer, pero que también es muy importante que comprendan que la toma de decisión, si ADO Mobility entra o no, o si el proyecto va a ser un proyecto que se va a poner en marcha, no tiene que ver con el Poder Legislativo, sino exclusivo, va a ser una decisión del Poder Ejecutivo, y en su momento nosotros tendremos que también hacer análisis de cuáles son las condiciones sobre si llegara a entrar ese proyecto, sobre el cual tendría que entrar, ¿no? Pero sacudió al sector del transporte, ¿no? Yo no lo esperaba que se sacudiera, así muy intranquilos en ese sector del transporte quedaron por este anuncio. Vuelvo a lo mismo, ¿no? De que hay grupos de interés, ¿no? No quiero mencionar mucho, pero hay grupos de interés. Recordemos que muchos de estos transportistas han funcionado como incluso grupos de choque en épocas de elecciones para ciertos partidos políticos. Entonces me parece que lo importante que hay que tener en mente, que lo que se busca es mejorar los servicios públicos a toda cosa, ¿no? Que debemos tener por encima de esos intereses particulares, debe prevalecer el interés público del mejoramiento de un servicio que ha estado desde mucho tiempo atrás, pues muy mal, diría yo, ¿no? Con muchas deficiencias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, todo lo que abona a tratar de mejorar, hemos encontrado siempre resistencias de estos grupos que lo único que buscan es dinamitar esos procesos legislativos, ¿no? Y también... Sí van a llevar a cabo estos foros, ¿no? Sí, ya se dio a conocer. Todo el sector. El Instituto del Transporte dio a conocer un calendario, ¿no? Ya está. Sobre el cual se van a llevar a cabo estos foros. Lo dio a conocer apenas ayer, ¿no? Nosotros vamos a estar también participando en estos foros porque estamos muy interesados en poder sacar el impacto que va a tener la Ley General de Movilidad en la Ley de Transporte, en la Ley de Vialidad y en la Ley Orgánica de los Municipios. Una comisión especial, ¿no? Exactamente, en la cual somos tres compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, ya ahora independiente, y uno del PRI, ¿no? Pero es bien importante mencionar también que la movilidad no solamente está relacionada con un grupo de transportistas. La movilidad tiene que ver con obra pública, con Secretaría de Medio Ambiente, tiene que ver con habilitación de espacios, tiene que ver con inclusión social, tiene que ver con que estos proyectos no destruyan el medio ambiente, con la movilidad del ser humano, al final de cuentas, ¿no? Cómo se transporta, con vías para bicicletas, una serie de elementos
que se tienen que valorar, ¿no? Y con consultas también, ¿no? A pueblos indígenas, a usuarios, ¿no? Entonces se tiene que abrir. Es mucho más que el No le- proyecto de una empresa como este que salió de la ley, Totalmente. es Exacto. mucho más amplio. Y que va a generar al final, o sea, si el proyecto generó como ciertas resistencias, ahora esta modificación normativa que obligatoriamente tenemos que hacer, claro, bajo las condiciones de nuestro Estado, pues va a generar todavía mayores resistencias, porque lo que se está buscando a nivel nacional es que se cumplan con que el ciudadano pueda acceder a derechos humanos fundamentales. Y es lo que le explicamos a los transportistas cuando en la discusión establecíamos que a quien vamos a proteger y a cuidar como primer sujeto dentro de la nueva normativa de movilidad es al peatón, ¿no? Es a quien toma el servicio de transporte, porque eso lo pide la ley además, ¿no? Es una obligatoriedad ya para el Estado mexicano garantizar el acceso a todos los derechos humanos fundamentales, entre ellos el de movilidad, de la misma ciudadanía. Entonces, esas resistencias van a existir, existen, ¿no? Y pues vamos a tener que trabajar, ¿no? Sobre cómo hacemos entender, cómo informamos, cómo mejoramos dentro de este entendimiento las condiciones que vive la gente, porque al final de cuentas ese también es un compromiso de los legisladores de Morena, cómo garantizamos que la gente realmente viva bien. Y en el tema del servicio público de transporte, creo que desde hace mucho tiempo la gente está esperando un cambio radical, ¿no? El tema de la UNACAR, Jorge, es el otro tema. ¿Cómo va eso con la ley orgánica de la UNACAR? Enviamos una carta. Conciliación, algún diálogo Sí, ya nosotros más genuino, más abierto. siempre teniendo puentes, o sea, de parte de nuestra hemos puesto el camino, pues, el interés para que se abran los puentes de diálogo, ¿no? Tuvimos ya reuniones, acabamos de enviar hace una semana, a principios del mes, una carta, un oficio al Consejo Universitario solicitando que se pronuncien, que si ellos consideran pertinente realizar la consulta, pues que la realicen, ¿no? O que se pronuncien al respecto, ¿no? Entonces estamos esperando respuesta. Han callado, esperemos que ya pronto nos respondan, ¿no? Porque sí es importante pues conocer ya con un documento oficial cuál es su posicionamiento al respecto. Y seguimos en eso, ¿no? Esperando, teniendo puentes, tratando de solucionar los conflictos por la vía del diálogo, por la vía pacífica. Pero todavía en espera de esa respuesta. Estamos en espera de esa respuesta. Entregamos a principios de mes y hasta el momento no han respondido. Bueno, hay un mensaje más de Juan Paredes Duarte, dice: buen día, saludos. En efecto, las comparecencias son una herramienta muy importante dentro de un gobierno que, si se usara de la forma correcta, ayudaría a prever malos manejos y a llevar una correcta administración de X gobierno. Dice: el problema es que todavía no saben separar el color del puesto. Como bien mencionaban, en anteriores gobiernos se formulaban y hasta se limitaban las preguntas con afán de proteger a los secretarios por ser de un gobierno amigo o del mismo color. Lo ideal es ir representando a la ciudadanía y velando por los intereses del Estado. Si bien van como un grupo, al momento de ejercer su voz y voto, deben hacerlo a conciencia de la ciudadanía que los puso ahí. Pues Totalmente de acuerdo. muy buen Acertado. resumen de este comentario, Juan Paredes Duarte. Muchas gracias a los dos, Jorge y Antonio, y gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM y a través de Facebook Live en NCS Campeche. Hasta la próxima semana en otra emisión de La Delgada Línea. Hasta entonces. Sigue también los detalles de los sucesos acontecidos en nuestros programas en el Facebook de NCS Noticias. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en La Delgada Línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.